Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, doctor. noches. Ya, como ya casi los conozco, entonces son los mismos de siempre. Se nos ha colado Alcide. A ver, Arévalo. Sí, doctor, buenas noches. Y lo mismo de siempre. Esta vez un poquito menos, pero a ver. Vamos a empezar ya. Mientras yo busco la página y coloco el tema, mírenle al cuadrito del incisivo central, por favor, y traten de memorizar los numeritos. ¿Ya? Al incisivo central, no al lateral. El lateral lo vamos a avanzar ahorita, solo al central. Vamos a ver si no nos abandona el internet, que está un poco débil. ¿Les dio tiempo para mirar el cuadrito del incisivo lateral, del incisivo central, perdón? ¿O no lo tenían a mano? Ya. Buenas noches a todos entonces. Este es el incisivo lateral inferior. Ya han visto que cuando avanzamos el incisivo central y el lateral superior, hicimos algunas comparaciones. Lo mismo sucede acá en los incisivos inferiores. Ya hemos visto el incisivo central. Ya hemos visto que es el diente más pequeño de toda la dentición permanente. Y ahora nos toca ver el lateral, es decir, el que está a su lado. Y fíjense en este cuadrito que, al igual que en el central, la coincidencia en su cronología eruptiva con el incisivo lateral superior es idéntica, ¿no? O sea que así como coincidió el central superior con el central inferior en su cronología eruptiva, el lateral superior también coincide con el lateral inferior. Y si comparamos con el central, la cronología eruptiva, también vamos a ver que la cronología eruptiva del lateral tiene un año más en su erupción y tiene un año más en la terminación de la formación de su raíz. Ya ustedes, o ya a ustedes, les expliqué todo lo que significan estos numeritos, y estos numeritos lo que nos sirven, y nos sirven mejor, en otras palabras, es para hacer una comparación entre una pieza y la otra. Si ustedes se recuerdan, por eso es que es bueno a veces leer, los superiores, el central y el lateral, son diferentes. El central es mayor y el lateral es menor. Y les expliqué yo el otro día que son del orden decreciente porque van de mayor a menor. En cambio, cuando ya llegamos a las longitudes, aquí en el incisivo lateral inferior, nos damos cuenta de algo. Miren, por eso les dije que miren el cuadrito de
el incisivo central. ¿Cuánto es la longitud total del incisivo central? ¿Se acuerdan? 22.5. No, del incisivo central, pero inferior. 20.7 milímetros. 20.7, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿entendieron lo que les estoy diciendo? ¿Ya? Estos son los superiores. Y miren, los superiores van de mayor a menor. Entonces, el otro día vimos al incisivo central inferior. ¿Ya? Y como dice su compañero, tiene 20.7 de longitud total. Entonces, fíjense que esta longitud total del incisivo central inferior es menor que la del lateral. Entonces, acá queda visto que el incisivo lateral es más largo que el central. ¿Y dónde está esa diferencia? ¿Y de cuánto es esa diferencia? Simplemente ustedes tienen que hacer una diferenciación o una resta de 22 menos 20.7. ¿Y cuánto van a tener de diferencia? ¿Se ubican? ¿Cuánto es la diferencia? Y después que funcione su celular. A ver. 1.4. 1.4, ¿no es cierto? Entonces el incisivo lateral inferior, perdón, es más largo que el inferior, que el central inferior, con 1.4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo un incisivo central acá, más corto que el lateral. Entonces, el central es menor y el lateral es mayor. Entonces, los incisivos inferiores son del orden creciente, como les expliqué el otro día, por esta razón. ¿Por qué? Porque el incisivo central es menor que el incisivo lateral. O en otras palabras, el incisivo lateral es mayor que el incisivo central. Y vamos a ver cómo está distribuido este 1.4, que es la diferencia de la longitud total. Ese 1.4 está dividido acá, miren. ¿Cuánto mide la corona del central inferior? 8.8. 8.8, ¿ya? Hablen sin miedo, no se preocupen. 8.8. 8.8. Entonces, fíjense ustedes que la del lateral tiene 9.6. O sea que es 0,8 milímetros más larga la corona del lateral que la del central, que no tiene más que 8.8. ¿No es cierto? ¿Están entendiendo, no es cierto? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Sí, no. ¿O alguien Sí, no está doctor. entendiendo? ¿Ah? Ahora, la raíz del central inferior, ¿cuánto tiene de longitud? 11.9. 11.9. 11.9. ¿Ven? 11.9. Y la de lateral tiene 12.5. ¿Cuánto es la diferencia de 12.5 con 11.9? 0.6. 0.6. Entonces, si nosotros sumamos estos dos, miren, 8 y 6, 14. 1.4. ¿Ven? Entonces, hay 0,8 milímetros más largo en la corona y 0,6 milímetros más largo en la raíz. Y la longitud total del incisivo lateral, sumando las dos cantidades, tiene un total de 1.4 milímetros más largo que el central. La corona de este diente, como vamos a ver más adelantito,
es bastante larga, ocupa un lugar muy entre adelante y entre lo que tienen las coronas más largas de los dientes. Seguimos. Acá confirmamos lo que estamos haciendo. Vamos a poner otro color en los diámetros. Miren ustedes, tengo el diámetro mesiodistal 5.9. En el central es 5.4. ¿Están viendo, no es cierto? ¿Sí? Entonces, la diferencia es de 0.5 milímetros. ¿Sí? Ahora, en el vestíbulo lingual, ¿cuánto tiene el central? Inferior. 6. 6. ¿Cierto? Entonces, fíjense que la diferencia también es 0.5. Entonces, en los diámetros transversales, mesiodistal y vestíbulo lingual, el incisivo lateral es 0.5 de milímetros más largo o más ancho, perdón, en cada diámetro que el central. ¿Qué nos muestra esto entonces? Que esta pieza dentaria, aparte de ser más larga que el incisivo central inferior, es también más voluminosa porque tiene los diámetros más amplios. Tampoco varía acá, miren, ¿no? Ya saben ustedes que los incisivos superiores tienen el diámetro mesiodistal mayor que el vestíbulo palatino, ¿no? Ya saben, han tallado y han puesto un diámetro mesiodistal de 9 en el central y 7 en el sentido vestíbulo palatino, ¿no? Entonces mesiodistal es mayor que vestíbulo palatino. En cambio, los inferiores es al revés, ya se los expliqué también, el mesiodistal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, son tremendamente diferentes. Entonces, fíjense ustedes cómo, ¿ya? El cuadrito nos ha dicho un montón de cosas de los incisivos, del central y el lateral. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a borrar. Ahora viene la oclusión. Fíjense que el incisivo lateral inferior ocluye con lo que sobra del incisivo central superior en su oclusión con el central inferior. ¿Y cuánto sobra? Sobra 1/3. Entonces, la mitad mesial del incisivo lateral inferior ocluye con el tercio distal del incisivo central superior. Y la mitad distal del incisivo lateral inferior ocluye con la mitad mesial del incisivo lateral superior. ¿Entendieron? Entonces, la mitad mesial del incisivo lateral inferior ocluye con el tercio distal del incisivo central superior y la mitad distal del incisivo lateral inferior ocluye con la mitad mesial del incisivo lateral superior. ¿Ya? Esa es la oclusión. Y así se la menciono. Ahora, vamos. Este tema en el libro, por si acaso, es un tema muy corto porque muchas cosas no mencionan. ¿Ya? Porque se sobreentiende que están en el incisivo central y
a leer el incisivo central y aprenderlo bien, entonces lo relacionan con el lateral y van a encontrarse con esa situación. Y vemos la porción coronaria, vemos la cara vestibular. En el texto ya no lo explica como lo estoy explicando acá, porque como les digo, los autores ya piensan que ustedes tienen interés en aprender, han leído el central y entonces se compara nomás con el lateral. Pero no es así. Eso ya lo he visto que no es así. Por eso son, ¿cuántos ahorita presentes en la clase? 73. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la canción lo mismo de siempre, ¿no ve? Entonces tenemos la cara vestibular y miren, aquí también ya hay una diferencia, porque el central es un trapecio isósceles y a este se le compara con un trapecio escaleno. O sea que los lados de este trapecio escaleno son todos desiguales. En cambio, en el trapecio isósceles tenía la base mayor, la base menor casi iguales y mesial y distal también similares en su longitud. Por eso es un trapecio isósceles, ¿no? Con poca oblicuidad de los lados proximales. Entonces, trapecio escaleno, ¿no? Los lados son desiguales. Y para dibujarlo, tenemos el trapecio acá. Y lo dibujamos acá, en su cara vestibular. Y como ven, la base mayor del trapecio siempre va a ser incisal. La base menor va a ser cervical. Y los lados, mesial y distal, ¿no? Ahora, espero que todos tengan su texto ahí a su lado para que vean que muchas cosas que yo estoy diciendo son comparaciones, pero que no están escritas ahí en el libro. Entonces, describimos la base mayor. Y la base mayor es el borde incisal, ¿no? El borde incisal. El borde incisal, en estas piezas dentarias, al igual que en los superiores y al igual que el central e inferior, ¿ya? Tiene también características importantes que se parecen a los incisivos que ya hemos estudiado. ¿Y cuáles son esas características? ¿Ya? ¿Cuáles son esas características que presenta el borde incisal cuando el diente está recién erupcionado? Las dos escotaduras y las tres lobulaciones. Flor de lis. Dime. Nada. No puedes hablar nomás, no hay problema. ¿Ya? Entonces, mire acá. ¿Ya? Yo les he puesto acá características de los ya estudiados. ¿No? ¿Cuáles son las características de los dientes ya estudiados en el borde incisal cuando recién erupciona? Que tiene dos escotaduras y esas dos escotaduras separan los tres lóbulos de desarrollo. O sea que también tiene lo que se llama, ¿qué cosa? Mamelones. Flor de lis. Los mamelones que forman la flor de lis, ¿no es cierto? Entonces, todas esas características, por más que el texto no las mencione, al ser incisivos y tener esas características, el grupo incisivo, en todos los incisivos va a estar presente, ¿ya? No es que porque no dice, no existe, no es así, ¿ya? Entonces, esa es la característica que tenemos. Ahora, los lóbulos de desarrollo tienen también características un poco similares, pero con alguna diferencia en sus tamaños. Por ejemplo, en el sentido mesiodistal, el mayor es el distal, ¿ya? El segundo el mesial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo separo aquí, en el sentido mesiodistal, ¿ya? Los lóbulos de desarrollo, acá están los mamelones o lobulaciones, la escotadura, etcétera, ¿ya? Entonces, este lóbulo distal será el mayor, ¿no? En el sentido mesiodistal. El segundo será el mesial,
Y el tercero, el más pequeño, será el central. Pero ahora, ¿qué sucede en el sentido longitudinal? En el sentido longitudinal siempre va a ser mayor el central, porque coincide con la parte más elevada de la línea cervical, entonces siempre va a ser más largo. Pero, ¿qué sucede con los otros dos lóbulos? El segundo en tamaño va a ser el mesial, ¿ya? Y el tercero, o el más corto en el sentido longitudinal, será el distal. ¿Y por qué será esa situación? Entonces, fíjense ustedes, esto es en el sentido mesiodistal y esto en el sentido longitudinal. En el sentido vestíbulo-lingual, los lóbulos de desarrollo son iguales. Eso no varía así, ¿ya? Varía esto. ¿Y por qué hay variación en el tamaño de los lóbulos? Y ahora queda que el lóbulo distal es más corto, sin embargo, en el central, el lóbulo distal era el más largo. ¿Ya? Sucede que en esta pieza dentaria, cuando entra en oclusión con el antagonista y desaparecen las lobulaciones y las escotaduras, ya quedando solamente las dos depresiones aquí, entonces el borde incisal se transforma en una superficie que va de mesial arriba a distal abajo, fíjense, al contrario de lo que es el central. El central va de mesial abajo a distal arriba, en cambio el lateral va de mesial arriba a distal abajo, ¿ya? Al revés, ¿ya? Entonces va descendiendo. Si yo dibujo este diente, entonces lo voy a ver así, mesial y distal, ¿no? De mesial arriba a distal abajo, ¿ven? Esa es la dirección de ese borde incisal, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando estas dos piezas dentarias, el central y el lateral, están unidas? O están una al lado de otra, no unidas, sino una al lado de otra. Fíjense que el central tiene esta dirección en su borde incisal, de mesial abajo a distal arriba. Y el lateral, como les acabo de decir, tiene otra dirección, invertida, de mesial arriba a distal abajo. Así, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que cuando estos dos dientes están uno al lado de otro, mesial abajo, distal arriba, ¿ya? Mesial arriba, distal abajo, yo completo la figura de los dos dientes acá y esa es la visión que tenemos de los bordes incisales. Cuando estas dos piezas dentarias están una al lado de otra y sus bordes incisales están con esta dirección, con esta superficie de dirección, forman lo que se llama el techo de rancho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se asemeja al techo de una pequeña casa, ¿no? Entonces, este lado, que corresponde a un lado del techo, y el otro también. Y si dibujamos, son dos dientes. Por eso a esto se lo llama techo de rancho. Entonces, ¿cómo se forma el techo de rancho? El techo de rancho se forma por los dos bordes, está formado, en otras palabras, por los dos bordes incisales del incisivo central inferior y del incisivo lateral inferior. ¿Y cómo se forma ese techo de rancho? Porque el borde incisal del central inferior va de mesial abajo a distal arriba y el borde incisal del lateral inferior va de mesial arriba a distal abajo y entonces tenemos el techo de rancho. Se llama así porque se asemeja al techo de una casa. ¿Han entendido? Entonces, esto no solamente se observa cuando los dientes ya
entraron en contacto con el antagonista y se transformó en superficie. Cuando los dientes tienen sus lobulaciones, también las lobulaciones las van a encontrar en ese sentido. Pero aquí no hay una situación nítida porque hay lóbulos de desarrollo en uno y en otro diente. Entonces más se nota cuando esto se transforma en superficie, ya al entrar en contacto con el antagonista y sufrir la atrición. ¿Han entendido? Sí, doctor. Muy bien. ¿Ya? Ahora, en esta pieza dentaria, que es el incisivo lateral inferior, podemos observar una similitud también con el canino. Es decir, que en este diente podemos encontrar dos vertientes. ¿Ya? Igual que el canino e igual que el incisivo lateral superior, que también puede tener dos vertientes, ¿no? El incisivo lateral superior también puede tener dos vertientes. ¿Dónde está la diferencia? Que el incisivo lateral superior presenta dos vertientes, pero eso tiene un origen embrionario o embriológico, ¿ya? El diente, este incisivo superior, viene diseñado así, desde su odontogénesis. Así viene diseñado como para parecerse al canino. En cambio, el lateral inferior, las dos vertientes que presenta no tienen nada que ver con lo embriológico o con lo embrionario, ni con la odontogénesis, sino que se da por la atrición. ¿Qué sucede entonces para que nosotros observemos, y esta situación se da por si acaso en muchos casos, qué sucede entonces para que nosotros observemos el incisivo lateral inferior con dos vertientes? Resulta lo siguiente, miren. Yo acá tengo el incisivo central superior. El incisivo central superior tiene el borde incisal que va de mesial abajo a distal arriba, así, ¿sí? Ascendente. Ya los que han tallado saben de qué estoy hablando, ¿no es cierto? Así. Ahora, ¿qué sucede con los dientes inferiores? Fíjense ustedes que el central inferior, tiene una dirección que es invertida al superior, porque es inferior. Se llama lo mismo, pero es invertida, miren. ¿Por qué? Porque el lado mesial es el más bajo y el lado distal es el más elevado. ¿Por qué? Porque el borde distal va de mesial abajo a distal arriba. Pero hay una coincidencia, miren. Coincide con la dirección del incisivo central superior. Coincide. ¿Ya? Entonces, cuando este incisivo central superior toca al incisivo central inferior, por la coincidencia que hay entre los dos bordes incisales en esa dirección que llevan, desgastan en la misma dirección, no varía. El desgaste se va manteniendo en la misma dirección y de manera regular, y siempre manteniendo la misma orientación. En cambio, yo voy a dibujar acá con otro color el incisivo lateral. ¿Qué sucede con el incisivo lateral? El incisivo lateral tiene un borde incisal invertido que va de mesial arriba a distal abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede con el desgaste? El incisivo central superior hace contacto con los inferiores y miren, este central va desgastando de manera uniforme, pero el lateral no, el lateral va desgastando toda esta parte media del diente, es decir, el lado o la mitad mesial del diente, va desgastando y entonces
queda como si tuviera dos vertientes. Miren, 1 y 2. ¿Ya? Toda la parte mesial de la mitad mesial se desgasta por la acción del diente superior, pero la otra mitad queda en la misma forma, de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué se perdió? Se perdió esto por el desgaste, este triángulo, y entonces aquí se forma una vertiente, y por eso es que este incisivo lateral puede tener a veces esa forma de presentar dos vertientes en incisal. ¿Y qué pasa con el central? No pasa nada. Su borde incisal va desgastando de manera uniforme. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver cuando ustedes ven un incisivo lateral inferior con dos vertientes similar al camino, no tiene nada que ver la formación del diente o su odontogénesis o la embriología, sino que es un desgaste que hay por el contacto que tienen con el central superior, que la mitad mesial desgastó, porque en esa dirección lo hace desgastar el incisivo central superior. ¿Entendieron? ¿Han entendido? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con cervical? Que es la base menor del trapecio. Acá tenemos la base mayor que ya la describimos. Pero ¿qué sucede con cervical? Es la base menor del trapecio. Es más estrecha, ¿ya? Es más estrecha la línea cervical, más curva, con una curvatura más marcada que la del central. ¿Por qué? Porque los lados proximales, mesial y distal, son más convergentes y más oblicuos hacia cervical. ¿Ya? Son más convergentes y más oblicuos en su convergencia, en su inclinación o en su convergencia hacia cervical. Entonces la línea cervical, que es convexa hacia apical, ¿ya? En esta pieza dentaria es más estrecha, con una curvatura más marcada, ¿ya? Eso gracias a que los lados proximales, mesial y distal, son más oblicuos y más convergentes hacia cervical. Ahora, veamos qué sucede con los lados proximales entonces. Los lados proximales, mesial y distal, este es un diente izquierdo por si acaso, el que he dibujado, son convexos. Y miren, convexo, ¿ya? Mesial, convergente y oblicuo hacia mesial, con una oblicuidad formando aquí con la vertical que pasa por el ángulo mesioincisal. Por si acaso aquí también hay ángulos. Bueno, no se los dije porque ya se sobreentiende que la unión del borde incisal con los lados proximales, ¿qué forman? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Qué forman? Acá y acá. Forman también los ángulos, ¿no es cierto? ¿Qué se llama este ángulo? El ángulo ¿Qué se llama distal. este otro? ¿Qué se llama? Ángulo disto-incisal. El ángulo mesioincisal aquí y el ángulo distoincisal acá, ¿cierto? Entonces, tengo el ángulo mesioincisal y al igual que en el central, los dos ángulos son bastante marcados, ya muy marcados, casi rectos, los dos ángulos. Entonces, si yo paso esta vertical por el ángulo mesioincisal, la oblicuidad de mesial hacia cervical forma con la vertical un ángulo de 10 grados. Si yo paso una vertical por acá, por el ángulo disto-incisal, veo que distal es convexo, convergente hacia cervical,
y forma con la vertical un ángulo de 13 grados. Entonces eso quiere decir que distal es más oblicuo que mesial, ¿ya? Entonces estas dos oblicuidades que son mayores que las del central, ¿se acuerdan cuáles eran las oblicuidades del central? En sus lados proximales. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? En mesial el central Esas dos tenía milímetros. 8 y el distal tenía 10. Por eso es que estas dos bases eran similares, ¿no? Aquí 8 y acá 10. Entonces, esta oblicuidad de mesial es escasa, la de distal también es escasa, por eso es que el triángulo, el trapecio, o se lo comparaba con un trapecio isósceles. Entonces, mesial y distal son más oblicuos. La superficie de la cara vestibular, Pigou y Garino no la describen. ¿Y por qué no la describen? Porque es simplemente comparar con la del incisivo central inferior. Y nos muestra que hay una prominencia aquí en vestibular. Eso se los vuelvo a repetir porque todo el tiempo que tallen tienen que acordarse que en cervical hay una prominencia, por eso hay que dejar un espacio para tallar. Aquí también hay una prominencia, ¿no? En vestibular está la prominencia, ¿no? Y esta cara vestibular es tremendamente convexa en el sentido cérvico-incisal, pero en el sentido mesiodistal es menos convexa, ¿ya? Más convexa que el central inferior, sí, pero no tan convexa como los superiores, apenas más convexa que la del central. ¿Por qué? Porque estas caras vestibulares del tercio medio e incisal tienen la tendencia a ser planas, ¿ya? Entonces, esa es la característica que tienen estas piezas dentarias, ¿ya? Un poco más convexa en el sentido mesiodistal, pero en el sentido cérvico-incisal la convexidad es similar, ¿ya? Muy marcada, igual que en el central. Ahora, si tengo las longitudes y el diámetro transversal, también puedo hacer una relación entre el largo y el ancho del diente. Yo mido el largo del diente a nivel coronario o el diámetro cérvico-incisal o la longitud de la corona cérvico-incisal y el mesiodistal. Y así como hemos tenido la oportunidad de ver en los demás dientes la relación entre el largo y el ancho, ¿cómo se obtiene la relación entre el largo y el ancho? Dividiendo la longitud de la corona, que es 9.6, entre el ancho mesiodistal de la corona o de la cara vestibular, ¿no? Esa es la relación entre el largo y el ancho. Si ustedes dividen 9.6 entre 5.9, ¿cuánto le sale esa relación? 9.62. No creo. 1.62. 1.62. 1.62, ¿no es cierto? Entonces fíjense ya que también aquí en esta relación entre el largo y el ancho, esta relación entre el largo y el ancho es mayor que la del central. Si ustedes dividen la del central, que ya lo dividimos, 8.8 entre 5.4, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene? 1.62. ¿También? No, tiene que ser. ¿También le salió lo mismo? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No? Entonces, eso, fíjense, ya
que el diámetro es mayor en el diente lateral, ¿ya? Y le va a salir una similitud entre esa relación entre el largo y el ancho, porque las características de las medidas son similares. Aquí aumentó 5, ¿no? Acá tiene menos 5. Entonces, si dividimos, si separamos nosotros o si hacemos una resta, una diferencia entre las dos longitudes, tanto de la corona, entre la longitud coronaria y el ancho, vamos a tener la misma cantidad. Por eso es que nos sale una relación similar entre el largo y el ancho de la corona. Entonces, ya saben cómo se obtiene esa situación. Esa relación entre el largo y el ancho de la corona no tiene nada que ver con la proporción corono-radicular, por si acaso, porque esto es solamente observado aquí a nivel coronario, ¿ya? En la cara lingual ya no hay nada, ni en las caras proximales tampoco, nada que se pueda decir. Pero ¿qué sucede? Yo se los he repetido aquí un poco para que ustedes lo recuerden un poco más. La cara lingual es similar a la del central. Tiene la tendencia a ser triangular. ¿Dónde está la diferencia? Que no es tan grande, pero se nota la diferencia en que el cuarto lóbulo y los rebordes marginales son un poco más marcados que en el central, es decir, son un poco más desarrollados, ¿ya? El cuarto lóbulo tiene un poco de mayor desarrollo y los rebordes marginales también tienen un poco más de desarrollo, entonces son más marcados, en otras palabras, se notan más que en el central. Y eso hay que tener en cuenta para cuando uno talla este diente. Ya en el central el cuarto lóbulo es muy pequeño, los rebordes marginales no se notan, ¿ya? Y la depresión está poco marcada. Pero acá, en este incisivo lateral, al tener un cuarto lóbulo un poco más desarrollado y al tener más marcados los rebordes marginales, entonces también la depresión lingual es más profunda y entonces tendrá una concavidad más marcada. ¿Ya? Todo lo demás es similar al central, ¿ya? Su forma, sus características, etc. Solamente con mencionar los elementos que están en la cara lingual son más desarrollados que en el central. Pero ¿cuáles son esos elementos que están en la cara lingual? Eso es lo que tienen que siempre recordar. Cuarto lóbulo, rebordes marginales, mesial y distal y una depresión. Y no olviden, los rebordes marginales en estos dientes llegan hasta los ángulos mesioincisal y distoincisal, por eso es que los ángulos son rectos. Ahora, venimos a las caras proximales y fíjense, no hay diferencia con lo que hemos visto en el central. No hay ninguna diferencia con lo que hemos visto en el central. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia? ¿No? Porque la forma es la misma, miren, son triángulos isósceles con una base cervical, dos lados iguales, vestibular y lingual, ¿ya? Ahora, fíjense que yo voy a decir unas cosas y ustedes, si tienen los apuntes del central, se van a acordar. El lado vestibular. El lado vestibular convexo.
la parte más prominente en cervical. Luego converge hacia incisal. ¿Ya? Una convergencia tremendamente marcada. Por eso les decía hace rato que en el sentido cérvico-incisal son mucho más convexos estos dientes que los superiores. ¿Ya? Tremendamente convexo y convergente hacia incisal. Una longitud de convergencia más larga que en lingual. ¿Por qué? Porque en lingual tenemos el cuarto lóbulo. El cuarto lóbulo que tiene su mayor prominencia en la mitad de este cuarto lóbulo. Y luego converge hacia incisal. Entonces la longitud de la convergencia es más corta. Pero ambos lados, vestibular, ambos lados de esta cara proximal, representando aquí a la cara vestibular, el lado vestibular y el lado lingual, son en su convergencia incisal oblicuidad. Por eso es que el borde incisal, al tener igual oblicuidad vestibular que lingual, el borde incisal queda al centro de la cara, equidistante de vestibular y de lingual. ¿Ya? Esa es la característica, como ven, idéntica a la del central. El lado cervical o base del triángulo. ¿Ya? Aquí tenemos dos lados, solamente dos lados distales, ¿no? El mesial estaría acá. ¿Qué sucede en cervical? Que la línea cervical pierde profundidad. Ya no es tan profunda como, pero siempre mesial más profunda, con su vertiente más inclinada que en distal. O sea, siempre en mesial un ángulo más agudo y en distal un ángulo vertiente vestibular aquí y su vertiente lingual acá, ¿no? Ya tienen que son las que componen la línea cervical. Entonces, cuando nosotros observamos los dientes inferiores por proximal, siempre tenemos que saber que el borde incisal está al centro de la cara y por ese borde incisal tiene que coincidir con la vertical que se tiene. Las caras proximales, mesial y distal, son más oblicuas y más convexas que las del central. ¿Ya? La mesial, como ya hemos visto, tiene una oblicuidad de 10 grados hacia cervical y la distal tiene una oblicuidad de 13 grados. Ahora, si hay esa diferencia de la oblicuidad, la otra diferencia que tienen las caras proximales con las del central son los diámetros. El central tiene acá, en el sentido vestíbulo-lingual, el diámetro de la cara tiene 6 y el lateral acá tiene 6.5. ¿Ya? Y fíjense acá. El borde incisal en el texto ya no lo mencionan. No lo mencionan para nada. ¿Ya? Se sobreentiende que ya ustedes aprendieron a describir el borde incisal de los superiores y el borde incisal del central. Entonces, ¿cómo tienen que escribirlo? ¿Se acuerdan? Que este borde incisal, cuando el diente está recién erupcionado, tiene dos escotaduras que se continúan con las depresiones. Por si acaso en vestibular también estos dientes tienen depresiones que separan los lóbulos. Pero cuando el diente entra en oclusión con el antagonista, el borde incisal visto por vestibular o en el sentido mesiodistal va de mesial arriba a distal abajo. Esa es la dirección que lleva el borde incisal
visto por vestibular. Ahora, visto por proximal, el borde incisal, cuando está recién erupcionado el diente, es una arista formada por dos planos, el plano vestibular y el plano lingual. Por eso también dicen que es un vértice, ¿ya? Aquí, eso es el borde incisal cuando el diente está recién erupcionado, ¿ya? Es una arista formada, o un vértice formado por dos planos, el plano vestibular y el plano lingual. Pero esa arista, ese vértice, cuando entra en contacto con el diente antagonista, ¿qué sucede con esa arista? Empieza a desgastarse y a formarse una superficie. Se forma una superficie, como el desgaste de este diente en el contacto es así, en este sentido se hacen contacto, entonces este diente inferior se desgasta en este sentido a nivel del borde incisal y se forma una superficie de aproximadamente 1,5 milímetros, ¿no? De 1 milímetro a 1,5 milímetros. ¿Y qué sucede acá? ¿Qué dirección tiene esta superficie entonces? Va de vestibular abajo a lingual arriba. Por eso, cuando nosotros dibujamos un diente inferior, si queremos hacer la superficie del borde incisal o si queremos tallar, hacemos primero eso y luego dibujamos el diente. ¿Ven? Esa es la superficie proximal del borde incisal, de vestibular abajo, fíjense que da abajo, a palatín, a lingual arriba. Y el superior tiene una dirección con la misma denominación, pero invertida. Miren, de vestibular abajo también. De vestibular abajo también, ¿ya? A palatino arriba. Pero como es superior, siempre queda invertido. La denominación nomás es la misma, pero la dirección cambia. ¿Entendieron? Y en el sentido de la observación del borde incisal de este diente, cuando observamos al diente por incisal, ¿ya? Acá es vestibular y acá es lingual. Entonces, estos dientes tienen, ya el borde incisal no es tan recto como en el central inferior. Aquí está la superficie que va de mesial a distal, ya un poco más curva. Miren, convexo en vestibular, cóncavo en lingual, ya. Pero los ángulos acá, mesio incisal y disto incisal, rectos. Entonces, esas son las tres formas de observar el borde incisal de esta pieza dentaria. ¿No dice nada el libro? Sí, no dice absolutamente nada de estas cosas. Por eso es que a veces es importante asistir a clases. Ahora tenemos acá lo que es las raíces y los conductos. Más que hay algunas diferencias, pero más que eso son comparaciones que tenemos que hacer para poder reconocerlas. Fíjense, siempre la raíz de este diente, al igual que la del central, es única. Y si es única, es una raíz simple. ¿No es cierto? ¿Qué forma tiene? Ya saben ustedes. ¿En qué sentido es cónica? ¿En qué sentido es cónica? Longitudinal. ¿En qué sentido es cónica? En sentido longitudinal. En el sentido longitudinal. Ya todas esas cosas. Mire, el día que empiecen a contestarme, yo hace días que no anoto a nadie aquí.
Pero el día que ustedes empiecen a contestarme al tiro las preguntas, nuevamente van a ganar puntos, pero mientras no lo hagan, ustedes saben que yo los anoto. Entonces, cónica en el sentido longitudinal es una raíz fina porque es delgada, pero más gruesa que la del central. Aplastada. ¿Por qué aplastada? Porque tiene estos canales, pues. Aplastada, ¿no? Los textos dicen aplastada mesiodistalmente. No es bueno decir eso. Hay que aprender a separarlo. Aplastada por mesial, en este caso acá, por mesial y por distal. Mesiodistalmente quiere decir, es una palabra compuesta, que es como si yo dijera de mesial a distal. Mejor es decir, aplastada por mesial y distal. Ese aplastamiento se debe a la presencia de canales, igual que en el central presenta canales radiculares muy profundos, ¿ya? En algunos casos muy profundos y muy marcados. ¿Qué sucede entonces con la profundidad de los canales? ¿Ya? Cuando los canales son poco profundos, fíjense ustedes, es todo similar al central. Cuando los canales son poco profundos, la raíz del diente es ovoidal, porque acá en mesial y en distal los canales no son muy marcados, ¿ya? No son muy marcados. Entonces, tenemos una forma ovoidal en el sentido transversal. Pero cuando los canales son muy profundos, miren ustedes, muy profundos, ¿ya? Entonces, esos canales hacen que la pared mesial tenga un canal, mejor dicho, en mesial de la raíz encontraremos un canal profundo, en distal otro canal profundo. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando estos canales son muy profundos, las paredes del conducto se fusionan. Y lo que aquí, en esta raíz transversalmente ovoidal, era un conducto, por este adosamiento de las paredes, mesial y distal, esa unión de las paredes por la dentinificación, esa unión por parte de la dentina, ¿no? Más que por dentinificación, sino por la profundidad de los canales, y entonces el conducto los bifurca. En otras palabras más sencillas, cuando la raíz ya es transversalmente ovoidal y los canales mesial y distal no son muy profundos, el diente presenta un solo conducto. Pero cuando los canales radiculares se profundizan, producen la unión de la pared mesial con la pared distal y lo bifurcan el conducto. Y entonces en este diente, igual que en el central, podemos encontrar dos conductos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se adhieren, se unen las paredes mesial y distal de la raíz, ¿ya? Entonces, fíjense que en el segundo caso, cuando los canales son muy marcados, son muy profundos, ya la raíz deja de ser ovoidal y se transforma en una raíz elíptica, ¿sí? El ápice de este diente, en el texto de conducto dice 10 años, pero no. La raíz se termina de formar a los 11 años. Y el ápice de este diente, igual que el del central, fíjense, termina en punta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie quiere preguntar? Muy bien.
llegamos a las dimensiones, tenemos que saber que la raíz de este diente mide 12.5 milímetros. Es más larga que la del central, que tiene 11.9. Entonces, hacemos la proporción coronoradicular, dividiendo. ¿Qué se divide para saber la proporción coronoradicular? La porción coronaria por la porción radicular por la coronaria. A ver. ¿Quién lo compone lo que dice su compañero? Está en ese camino. Pero ¿quién compone lo que dijo su compañero? Nunca digan la porción radicular por la porción coronaria, porque por es esto. ¿Cómo tiene que decirse? Para que sea Entre. correcto. Entre. Entonces, es una división que hay entre la longitud radicular y la longitud coronaria. ¿Cuánto sale aquí? ¿Ah? ¿Cuánto sale? 1.30, ¿no es cierto? Y en el central es 1.35. Entonces, es diferente. ¿Por qué? Porque la longitud radicular es mayor que la del central. Y la porción coronaria también. Ya por eso hay esa diferencia. Eso quiere decir que la corona está contenida en la raíz una vez. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto sobra? Una vez sería 9.6. ¿Ya? ¿Cuánto le falta al 9.6 para llegar al 12.5? 2.9 creo. ¿No es cierto? Sí, 2.9. 15 y 12, ¿no es cierto? Entonces, 2.9 de 9.6 ya es el 0.30 que sobra, ¿ya? Por eso dice 1.30, ¿no? 1 aquí y 0.30 acá, ¿ya? Pero lo más fácil es dividir. Se puede hacer de esta forma también y a veces la matemática sale bastante exacta, ¿ya? A ver. Ahora, de todo lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta de lo siguiente. La raíz del incisivo lateral inferior es más larga que la del central inferior. Vamos a ver enseguida que esta raíz tiene más curvas a distal que la del incisivo central inferior. Y vamos a ver que también el ápice radicular tiene un porcentaje mayor de acodamiento. Pero aquí a esto tenemos que aumentar que la raíz, aparte de ser más larga, es más voluminosa. ¿Ya? También, entonces, una diferencia más es que la raíz es más larga, otra es más voluminosa, y que a partir de esta raíz de lateral empieza a aumentar el porcentaje de desviaciones del eje radicular ya en relación al central. La relación corono-radicular es idéntica a la del central. Si yo miro el diente por vestibular, este tiene una desviación de la raíz hacia distal. Si yo miro el diente por proximal, veo que
el eje longitudinal del diente tiene una coincidencia entre el borde incisal y el ápice radicular, ¿ya? Por lo que ya hablamos hace rato de que vestibular y lingual tienen la misma oblicuidad hacia incisal. Esa es la relación corono-radicular. Y lo que les decía, miren acá, el porcentaje de raíces rectas ya baja en relación al central. El central tiene 66.2, 66.7, perdón. Ya, 66.7. Entonces, el porcentaje de raíces rectas disminuye. ¿Por qué? Porque ahorita acabamos de ver que aumentan aquí las curvaturas radiculares. Entonces, disminuye el porcentaje de raíces rectas. Pero fíjense acá, el porcentaje de desviaciones hacia distal. ¿Ya? 33.3. En relación a lo que tiene el central tiene solamente 12.5. Entonces, tiene casi 3 veces, casi triplica el porcentaje de curvatura adistal. Disminuye en relación al central las curvas a vestibular o a labial, pero es a vestibular, a un 10.7%. En el central esto era 18.8 y aquí 12. ¿Ven? Entonces 12.5. ¿Ya? Y el central acá tenía 66.7. Entonces fíjense cómo disminuyen las raíces rectas, disminuyen las raíces con curva del ápice hacia vestibular, pero aumentan las curvaturas. En el central solamente había una pseudo bayoneta, ya con un 2%. Pero en el lateral ya hay pseudo bayoneta y hay bayonetas, ¿ya? Entonces, fíjense cómo aumentan las curvaturas, ¿ya? Y todo esto va siempre unido. La dirección de la raíz es la misma dirección que la del conducto. Y fíjense acá por qué les he colocado solamente este cuadrito. Porque miren la cámara pulpar acá. La cámara pulpar, cuando el diente recién erupciona y tiene lobulaciones, también tiene lobulaciones. La cámara pulpar, ¿ya? La cámara pulpar llega hasta acá. Vista por vestibular, como la estamos viendo acá. Entonces tiene lobulaciones, sus 3 cuernitos pulpares ahí. Listo. La cara vestibular ya no es tan rectangular como en el central. Retrata la forma de la cara vestibular, trapezoidal, ¿ya? Ligeramente más ancha, porque es la única diferencia que hay, que como el diente es más grande y es más grueso o más voluminoso, entonces la cámara pulpar es más amplia. El conducto, miren acá, es cónico, uniforme, bien formado, idéntico al conducto del central, ¿ya? Conducto cónico con paredes muy convergentes hacia apical. Forma un cono perfecto, la unión entre cámara y conducto no se nota, no hay demarcación, ¿ya? Si vemos por proximal, la cámara es un triángulo, ¿ven? Más amplia que en el sentido mesiodistal. Y aquí están también las lagunas embolsamientos, miren, que hacen que sea una cámara
mejor dicho, un conducto amplio, ya, amplio hasta el tercio apical, donde se sufre constricción y se contrae y se estrecha bruscamente, ¿no? Y aquí están las lagunas o embolsamientos. Estas lagunas o embolsamientos son mayores aquí en este diente que en el central. En otras palabras, la cámara y el conducto son más amplios que en el central, ya, porque el diente es más grande y es más grueso. Solamente eso, todas las demás cosas las hemos hablado en el central. También la cámara pulpar llega o pasa la mitad de la corona, llegando cerca de incisal. Esas son las características que tiene este conducto. Ahora, cuando los canales radiculares ya son profundos, entonces producen, como acá ven, la bifurcación del conducto. Y cuando hay bifurcación del conducto, este diente presenta piso. Y tenemos dos conductos que pueden tener una bifurcación incompleta y pueden tener una bifurcación completa, ¿ya? Y se presenta el piso. Dos conductos delgados, uno vestibular y uno lingual, y la cámara sigue manteniendo su forma triangular, amplia, ¿ya? Y los conductos son estrechos. Entonces, como ven, todo esto lo hemos hablado. La forma de las raíces y del conducto no varían. Si la raíz es transversalmente ovoidal o elíptica, si tiene un conducto, aquí va a haber un conducto ovoidal. Si tiene un conducto, aquí va a haber un conducto elíptico, ¿no? Y lo mismo que hicimos en el incisivo central. Si yo corto la raíz y tengo acá un corte en cervical, un corte medio y un corte apical, ¿ya? En apical la raíz es circular en el ápice y el conducto también es circular, o sea, no cambia. Pero si yo tengo un diente joven, voy a tener acá un conducto ovoidal amplio y aquí un conducto en la parte media, ovoidal también y amplio. Este sería un diente joven. Cuando es un diente adulto, entonces también la raíz no cambia de forma. Quien cambia es el conducto. Entonces aquí voy a tener un conducto ovoidal, aquí voy a tener un conducto queriendo hacerse circular, ¿ya? Y aquí un conducto circular. Este es un diente adulto joven. En un diente mayor, entonces voy a tener un conducto circular, y circular. ¿Por qué? Porque la raíz no cambia de forma, por eso no le he dibujado la raíz. Es el conducto que cambia de forma por el proceso de dentinificación, ¿ya? La dentinificación es lo que estrecha la cámara y el conducto y se forma esta situación, ¿ya? Cuando la raíz es elíptica, podemos tener un conducto elíptico, único y elíptico también, ¿no? Único, elíptico, ¿ya? Pero el ápice circular. La raíz va a seguir siendo elíptica. El conducto aquí, este es una persona joven. Una persona adulta, voy a tener, adulta joven, el conducto elíptico, aquí el conducto ovoidal, y aquí circular. Acá voy a tener el conducto ovoidal, el conducto circular en una persona adulta mayor, y acá voy a tener el conducto circular. De una persona senil, voy a tener circular, circular, circular. ¿Y por qué aquí tengo un paso más? Porque el conducto era elíptico y volver circular un conducto elíptico, entonces necesita mayor edad para que haya mayor
dentinificación y el conducto se vaya haciendo circular. ¿Ya? Esas son las características que tienen los conductos. Y cuando son dos conductos, ya, entonces tenemos una raíz cortada acá, elíptica, que va a tener dos conductos que son delgados y circulares, ¿ya? Que a veces pueden obliterarse. Entonces, todas esas son las características que observamos en los dientes. El libro ya no lo habla, ni el texto de conducto también, porque le dice igual que el central. Entonces, la cámara pulpar, la cavidad pulpar, los conductos o el conducto, ¿ya? Y la cámara son con características similares a las del central, con la diferencia que son de mayor tamaño. Y también existe la diferencia entre un diente joven y un diente adulto, eso ya lo saben también. ¿Qué cambio hay a través de la edad? Lo que les decía, una persona joven va a haber conductos amplios, especialmente en el sentido vestíbulo-lingual, donde encontramos las lagunas o embolsamiento. Pero la calcificación que se da por el proceso de dentinificación los va a transformar y los va a ir cambiando de forma y los va a ir estrechando hasta que los vuelve angostos o filiformes, como en este caso, fíjense, filiformes, pero bien formados, ¿no? Y ya les he dicho, estos son dientes, cuando hablamos del central, estos son dientes que hay que tener cuidado, porque, fíjense ustedes, este conducto uniforme, estrecho, filiforme, pero no sabemos si tiene lagunas o embolsamiento, porque fíjense, este es un diente también visto por proximal con sus lagunas o embolsamiento, pero por vestibular se lo ve estrecho. Entonces yo puedo tener un conducto que la radiografía me muestra un conducto así, delgadito, estrecho, ¿ya? Pero por proximal puedo tenerlo así con lagunas o embolsamiento. Por eso también les expliqué que hay que tener cuidado con los tratamientos. Puedo ver este conducto aquí delgado y sin embargo en esa raíz del diente pueden haber dos conductos. Entonces hay que tener cuidado y tratar siempre, cuando uno duda con estos dientes, de sacar radiografías proximales. ¿Ya? Y estos son los cortes que también vimos en el central. Las características son muy similares a la del central. Varía el tamaño, porque lo demás no varía. Hay dientes jóvenes, donde vean ustedes, estos son cortes proximales. Mírenle al conducto la dirección de la raíz. Se lo observa fácilmente. Acá está curva del ápice hacia vestibular. ¿Ya? Aquí tenemos los conductos rectos. ¿Ya? La curva de la raíz hacia distal. Este es un diente derecho, por eso esa curvatura se da así. Fíjense en esta hilera hasta aquí, en el conducto. Todos son conductos filiformes, bien formados y uniformes, ¿no? Todos, ¿ya? Igual en esta hilera de acá, ¿ya? Toda la cavidad está estrecha. ¿Por qué? Porque el proceso de calcificación y de dentinificación. Pero en proximal pueden estar con sus lagunas o embolsamientos, o pueden ser dos conductos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con estos conductos. ¿Por qué? Porque si yo lo miro el diente por proximal, así, y tengo un conducto, una cámara acá, con laguna, embolsamiento, también tengo que saber que cuando coloco la lima, por más que acá la lima quede suelta, si yo quiero forzar aquí al tercio apical, donde ya el conducto de por sí es estrecho, por más que la persona sea joven, puedo fracturar la lima y a veces hacer fracasar el conducto o tener que bregar para arreglar. Entonces acá tenemos los cortes proximales, miren ustedes, ¿ya? Donde se pueden ver las bifurcaciones del conducto, donde pueden haber lagunas o embolsamientos, ¿ya? Porque
Las lagunas de embolsamiento están aquí bien marcadas, miren. Bien marcada. Aquí la bifurcación completa del conducto. Y acá, cuando dice puentes dentinarios, ¿qué son los puentes dentinarios? Es cuando yo tengo una raíz del diente acá, y aquí hay un canal profundo, y en la otra cara también. Entonces se estrechan, se unen las paredes, y aquí están unidas las paredes. Entonces se bifurcó el conducto ahí. ¿Y qué hizo ese puente de dentina? Bifurcó el conducto, pero de manera incompleta. ¿Por qué? Porque el conducto nuevamente se formó. Entonces tengo una raíz, para hacerlo más grande, que se unió aquí la pared mesial con la pared distal por la profundidad del conducto, de los canales, perdón, y el conducto venía acá, ahí se dividió, este era un conducto, ¿ya? Y ahí se dividió el conducto, se bifurcó, y nuevamente se fusiona acá, entonces ocasionan fusiones incompletas. ¿Por qué? Porque esa unión no produjo una bifurcación completa del conducto, sino incompleta, por eso se lo toma como si fuera un puente de dentina en el interior de la raíz. Y estos son los cortes transversales, como ven ustedes, todas esas características que se ven, que ya se las he mostrado hace rato. Y aquí están las diferencias. Esto lo tienen en su libro, pueden leerlo en su libro, por eso le he sacado una foto y se las he puesto aquí. Son las diferencias entre los incisivos superiores e inferiores. ¿Ya? Son características que tienen que ver para saber diferenciar un superior de un inferior, ¿no? Generalmente todas estas diferencias están en la corona. ¿Ya? La corona es la que nos va a mostrar características que nos van a hacer notar la diferencia entre los incisivos superiores y los incisivos inferiores. Pero también hay diferencias que a veces no se notan mucho, pero se pueden notar cuando uno tiene conocimiento de la anatomía a nivel radicular. Y entre esas diferencias, miren ustedes, entre esas diferencias tienen la forma de la cara vestibular. ¿Ya? La cara vestibular o de la cara vestibular de los superiores no tiene mucha desproporción entre sus diámetros, ¿no? Tienen la forma de trapecio, es cierto, tiene la forma de trapecio con tendencia a ser un poco más triangulares, cosa que en los inferiores no se da, ¿ya? En los inferiores hay una mayor diferencia entre el largo de la corona y el ancho de la corona, ¿no? Son coronas que para su tamaño, para la longitud total del diente, son más largas las coronas en relación al ancho de la corona, ¿ya? Por eso es que los incisivos inferiores tratan de ser más rectangulares que trapezoidales. Luego tenemos acá los diámetros transversales. En los superiores, mesiodistal es mayor que vestíbulo palatino. En los inferiores es al revés. El diámetro proximal o vestíbulo lingual es mayor que el mesiodistal. Las curvas del borde incisal. En los superiores, las curvas del borde incisal son más marcadas. El borde incisal, por la convexidad bien marcada que tiene en el sentido mesiodistal, el borde incisal, cuando lo hemos visto en los superiores, tiene un lado vestibular tremendamente convexo y un lado palatino muy cóncavo. En cambio, en los inferiores no es así, ¿ya? Ahora, ¿qué más aparte de eso tiene el borde incisal? Que en los superiores, ya hemos hablado hasta el cansancio esto, el borde incisal está desplazado hacia vestibular, porque palatino es más oblicuo que vestibular. Y en los inferiores,
hay una coincidencia entre la oblicuidad de vestibular y de lingual, y entonces el borde distal queda al centro, equidistante de vestibular y de lingual. ¿Ya? Ahora, la oblicuidad de las caras libres, también, ahorita se los acabo de decir, en los inferiores, en los superiores, perdón, la cara palatina es más oblicua que la vestibular, y en los inferiores son iguales en sus oblicuidades, vestibular y lingual. Las convexidades vestibulares, más convexa es la cara vestibular en el sentido mesiodistal en los superiores, pero en los inferiores es más convexa en el sentido cérvico-incisal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo acá una cara vestibular de un superior, esta convexidad cérvico-incisal es menor que lo que sucede en los inferiores. En los inferiores, esta convexidad cérvico-incisal es mayor. ¿Ya? La convexidad mesiodistal en los superiores es muy marcada. En cambio, en los inferiores, la cara vestibular o vestibulares son casi planas. ¿Ya? Entonces, estas características tenemos. Después, oblicuidad de las caras proximales. A ver, acuérdense cuánto de oblicuidad tenían los superiores en las caras proximales, tanto el central como el lateral. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Aquí también podemos, como lo pide aquí la convexidad de vestibulares, dice, ¿no? Entonces, los superiores son más convexos en el sentido mesiodistal, los inferiores son más convexos en el sentido cérvico-incisal, ¿no? También habla del tamaño de los lóbulos, ¿no? Los lóbulos en los incisivos superiores son tremendamente desiguales en su tamaño, en cambio los inferiores son similares. Las oblicuidades de las caras proximales, en los superiores, en el central, 12 en mesial, 15 en distal. En el central, en el lateral, 14 y 16. ¿Ven cómo es bueno recordarse? A diferencia de el central inferior, que tiene 8 y 10 en las oblicuidades proximales, y el lateral, que hemos visto ahorita, que tiene 10 y 13. ¿No? Entonces, las oblicuidades de las caras proximales en su convergencia hacia cervical es mayor en los superiores que en los inferiores. Superficie palatina. En los superiores hay una depresión tremendamente marcada, rebordes marginales bien marcados, los cuartos lóbulos bien desarrollados, a diferencia de los inferiores, que rebordes marginales apenas están marcados, más en el lateral que en el central, y no hay surcos que delimiten los rebordes ni el cuarto lóbulo. Luego viene la raíz de los superiores, que tiene sección, que son cónicas, pero de sección transversal triangular. ¿Ya? Los diámetros de la raíz son equilibrados, tanto el sentido vestíbulo-palatino como mesiodistal, ¿ya? Pero en los inferiores son diferentes. La sección transversal es ovoidal o elíptica, ¿ya? Y son anchas en el sentido vestíbulo-lingual, más anchas que en el sentido mesiodistal, porque su diámetro es mayor. La relación corono-radicular también tiene su diferencia. En los superiores, si bien la raíz está desviada hacia distal, vista por vestibular, y a palatino
vista por proximal. En los inferiores, vista por vestibular, tiene también una desviación a distal, pero vista por proximal hay una coincidencia del eje radicular con el eje coronario que se extiende desde el vértice del borde distal hasta el extremo del ápice radicular. Tamaño. Se lo expliqué hace rato, ¿no es cierto? Los superiores son decrecientes, el mayor el central, menor el lateral. Los inferiores son crecientes, es mayor el lateral que el central o menor el central que el lateral, como ustedes quieran. Todas esas son, hay un montón más de diferencias, por si acaso no es que sean 10 diferencias nomás, ¿no? Hay diferencias, por ejemplo, los superiores, la cámara pulpar llega a la mitad de la corona, en los inferiores pasa la mitad de la corona, llegando hasta incisal. En los superiores no existen lagunas o embolsamiento, el conducto es cónico, ¿no? Copia la forma de la raíz. En los inferiores hay las lagunas o embolsamiento. Hay un montón más de diferencias que ustedes las pueden buscar o las pueden encontrar el rato que ustedes vayan leyendo. Ya, entonces, ahí termina el tema y como ven, todo esto que se hace avanzando de un diente y su vecino no es nada más que son comparaciones, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando uno lee y se topa con el libro que no dice nada. Ya, en muchos dientes van a encontrar eso. Ya les expliqué también que tienen que volver a leer lo del diente anterior para poder reforzarlo, porque no pueden decirme igual que el diente anterior. ¿Listo? Les agradezco por haber asistido. No se olviden de ir haciendo su informe para el martes, porque el martes ya vamos a tallar otro diente. ¿Listo? Que tengan buenas noches. Que les vaya bien. Doctor, perdón. El informe es del incisivo central inferior, ¿verdad? A ver, lo voy a sacar de dudas. Cuando avanzamos el incisivo lateral, o mejor dicho, el incisivo central superior, ¿qué otro diente avanzamos después de ese? El lateral. Entonces no me cambien el orden. ¿Listo? No se salta el orden. Si hemos visto el central, el lateral. Después le tocará a los inferiores. ¿Entienden? Sí, doctor, perdón. ¿Listo? Entonces, eso tienen que saber. Es en el mismo orden en que hemos avanzado. Y eso tienen que mirarlo en sus apuntes. En el mismo orden que se avanza, en el mismo orden se talla. ¿Ya? Está bien, doctor, Bien. gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Luego, que le vaya bien. Chao, chao.